Sé que tú conmigo estás, eres mi amigo. Descansa. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que pueden ver esta transmisión, ya sea los que son parte de la Iglesia Lazos de Amor o nuestros queridos amigos, vecinos que muchas veces transmiten, ¿cierto? O que se comparte estos estudios o las predicaciones o parte del discipulado. Sean todos ustedes bienvenidos, que la paz del Señor esté sobre su vida, que Dios siga manifestando su gracia en medio de su vida y siga obrando en cada corazón. Aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo denominado momento de reflexión. Hace unos días atrás, un tiempo atrás, estuvimos viendo, ¿cierto?, 3 momentos sobre lo que era la gratitud, cómo debemos ser, por qué a veces no somos buenos para dar las gracias delante del Señor, que es lo que sucede en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver y afecta mucho a lo que son los hijos del Señor, y no solamente los hijos del Señor, sino que a nivel mundial y a nivel social, ¿ya? Como es el desánimo. Vamos a estar viendo enemigos invisibles dentro del cristianismo, que son, uno de ellos es el desánimo. Lo vamos a dividir en 2 partes, así que hoy día voy a dar la primera parte, esperando en el Señor que aquel que se sienta desanimado, aquel que se sienta sin esperanza, aquel que se sienta inseguro, porque el desánimo tiene que ver precisamente con eso. ¿Ah? ¿Qué significa desánimo? Significa alguien que tiene un pensamiento que destruye de nosotros la esperanza, nos rendimos, se nos agotan las fuerzas, ya no queremos seguir, sobre todo dentro del cristianismo y, como dije al principio, dentro también de lo que es la sociedad, muchas veces no queremos seguir adelante por todas las situaciones que afectan nuestra vida y que vemos también a nivel social. Decaimiento, desaliento, falta de ilusión, ánimo, muchas veces por situaciones que ocurren dentro de nuestra vida, viene el desánimo. Pero a través de esta palabra, de esta reflexión, lo que Dios quiere hacernos es que nosotros podamos volver a confiar. No en nuestras fuerzas, no en nuestro apoyo, no en lo que nosotros pretendemos y creemos que somos capaces de hacer, sino que aprendamos a confiar plenamente en nuestro Dios y en su palabra. Texto clave, Números capítulo 32, versículos 8 y 9. Números capítulo 32, versículos 8 y 9. Y la palabra del Señor dice así: Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra de Jehová. Como dije, comenzamos una serie, menos de 4 o 5 mini mensajes o estudios que hablan precisamente de situaciones que ocurren en nuestra vida, que muchas veces nos enfrentamos y que muchas veces impiden que nosotros podamos seguir avanzando. Ya, la primera es el desánimo. Como nos dimos cuenta en el texto que leímos ahí en Números, el enemigo siempre ha usado lo que es el desánimo, el desaliento, para que nosotros no alcancemos las bendiciones que Dios tiene derramadas para nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer el desánimo en nuestra vida y lo enfrentemos en el nombre de Jesús y podamos alcanzar lo que es la victoria. Comprendamos primeramente que el desánimo, ¿qué es el desánimo? Para que podamos comprender por qué es tan peligroso en nuestra vida. Sobre todo como cristiano. El desánimo es un pensamiento que destruye lo que es la esperanza. Y sin esperanza nosotros nos rendimos. ¿Qué es exactamente lo que nuestro enemigo quiere producir en medio de nosotros? El desánimo interfiere
entre la comunión entre nosotros y Dios. Y esto puede producir que en muchas ocasiones terminemos abandonando lo que es la fe. No crea que los hombres que aparecen en la Biblia no pasaron desánimo. No crea que el pueblo de Israel no pasó desánimo. No crea que el pueblo de Dios hoy día pasa desánimo. Lo sucede, pasa y vienen a nuestra vida. El punto no es pecado que vengan a nuestra vida. El punto es qué hacemos cuando eso sucede y se quiere gobernar y quiere quedarse en nuestra vida. ¿Qué decisión nosotros tomamos? Vamos a ver a través de la palabra del Señor, por ejemplo, algunos personajes bíblicos, ya hombres de fe, que en algún momento también tuvieron desánimos en sus vidas. Por ejemplo, un personaje muy conocido, Josué, el conquistador de la tierra prometida. Este personaje también experimentó desánimo cuando Israel sufrió una derrota en una batalla que aparentemente era fácil de ganar. Este pasaje aparece ahí en Josué, capítulo 7, versículos del 3 al 7. Y este pasaje dice así: y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Hai. Y los de Hai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire la expresión de este hombre que Dios estaba usando, un hombre que Dios estaba usando para liderar al pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida. Por una derrota empieza a desanimar su corazón. Y obviamente los que estaban a su alrededor también se desanimaban. Pero no es el único que aparece en la Biblia, o que la palabra de Dios nos enseña que tuvo desánimo. Un profeta llamado Elías, llamado o denominado el profeta de fuego, experimentó desánimo cuando supo que su vida corría peligro, pues la reina de Jezabel quería matarlo. Y esto aparece ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Y Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se da cuenta los dos casos? Un hombre que Dios está usando, liderando para poder traspasar al pueblo de Israel a la tierra prometida por una batalla perdida, ya estaba deseando quedarse al otro lado del Jordán y no pasar, no ir a enfrentar las situaciones o el conflicto que estaba pasando. Y vemos en el caso de Elías, el profeta, que al ser censurado y prácticamente condenado por el rey, en este caso de Israel, que lo iba a asesinar, lo iba a matar, va y termina deseando su propia muerte. Señor, ¿por qué? Quítame la vida, le pide al Señor.
podemos darnos cuenta. Entonces, así como el desánimo afectó la vida de estos hombres, los cuales eran hombres de fe y de valentía, también el desánimo puede afectarnos a cada uno de nosotros si lo permitimos en nuestro corazón. Vemos dos hombres que en circunstancias de su vida, por situaciones fuertes, enfrentan desánimo. ¿Cuántos de los que escuchan o van a escuchar estas palabras tienen desánimo en sus vidas? ¿Cuántos de los que hemos pasado desánimo? Quizás nos echaron del trabajo, quizás no tenemos recursos económicos, quizás tenemos enfermedades, quizás tenemos problemas, tenemos situaciones, y eso afecta a nuestra vida, obviamente que la afecta. Pero ¿nos hundiremos en ella? ¿Nos hundiremos en los problemas? ¿O confiaremos en el Señor? Vimos dos personajes. Ahora veamos cuáles son los efectos del desánimo en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos reconocer el desánimo en nuestro corazón? Primeramente, querido amigo, querido hermano, ¿cómo puedo reconocer el desánimo en mi vida? Primeramente, el desánimo se manifiesta en quejas y murmuración. Números capítulo 21, versículos del 4 al 5, dice de la siguiente manera. Números 21, versículos del 4 al 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, cuando el desánimo está tomando control de nuestra mente y de nuestro corazón, se reflejan en palabras de queja y en palabras de murmuración, en contra de todo aquello en lo cual nosotros nos deleitábamos. Cuando nosotros estamos desanimados, comenzamos a quejarnos de todo en nuestra iglesia. Todo nos parece mal. Comenzamos a murmurar los unos contra los otros. Comenzamos a murmurar contra los pastores. Y aún inclusive llegamos al punto de murmurar en contra de Dios. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Si esto no me pasaba. Tenemos que comprender que nuestra murmuración y quejas en contra de los hermanos, de los líderes y en contra de los pastores, la verdad son en realidad quejas en contra de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 8, dice de la siguiente manera. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con las que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés reclamándole al pueblo y diciéndole: oye, no se escuchó todo lo que ustedes dijeron. Cuando entra el desánimo en nuestra vida, empezamos a ver todo mal y empiezan las quejas y las murmuraciones. Y ojo, no solamente en el mundo espiritual o en el mundo cristiano, también como sociedad. Cuando empezamos a ver las cosas mal, empezamos a criticar a todos los que están a nuestro alrededor. El desánimo también se manifiesta en el deseo de abandonar. ¿Y abandonar qué? Y esto ha ocurrido a nivel de iglesia y a nivel de mucho tiempo. Ha ocurrido. Cuando el desánimo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, empezamos con el deseo de abandonar. Y abandonamos nuestros proyectos, nuestros ministerios, nuestras iglesias, etcétera, etcétera. Nuestras labores, muchos músicos se bajan, hay hermanos que ya no actúan de la misma manera, algunos eran buenos para servir, ya empiezan a quejarse y empiezan a quedarse en las bancas y no están dispuestos a servir. Números capítulo 14, versículos del 1 al 4 dicen de la siguiente manera. Números capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón
todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Muchas veces nosotros queremos las cosas de una manera fácil y no queremos luchar, no queremos esforzarnos, queremos gratis las cosas. Ojalá Dios pudiera llenarnos de bendiciones sin tener que mover un pie ni un dedo. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hay que pagar un precio. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, hay que pagar un precio. Y ese precio es escalar la montaña. Y eso va a significar que nos caigamos, va a significar calor, va a significar frío, va a significar un montón de cosas que van a venir a nuestra vida. Pero cuando viene el desánimo, queremos dejar todo tirado. Queremos dejar todo de lado. Cuando el desánimo llenó el corazón del pueblo de Israel, se llenaron de desesperanza, de frustración, y eso los llevó a desear volver a Egipto, a regresar a la esclavitud de donde el Señor los había sacado. Oye, hermano, esto es tremendo, porque hay muchos que hoy día tienen este pensamiento. Llegar y volver al lugar de donde Dios los sacó. Eso es lo que pasa en el corazón de un cristiano cuando el desánimo llega a su corazón. Viene la desesperanza, la frustración, y es por eso que muchos abandonan sus ministerios, sus privilegios, su iglesia, y al final terminan lejos del Señor, fríos espiritualmente. Lo he dicho en algunas ocasiones, hoy día más le estamos predicando a los cristianos que a la gente no cristiana. Porque hay muchos que han vuelto atrás y ponemos excusas y un montón de situaciones. Y usted podrá estar en contra del pastor, podrá estar en contra de una iglesia, podrá estar en contra de una denominación, pero volverse atrás significa que está en contra de Dios mismo. Así de simple. Porque usted puede dejar la iglesia, puede abandonar el pastor, puede abandonar un ministerio, puede abandonar muchas cosas, pero eso no significa que yo vaya a abandonar a Dios. Tenemos que saber que el desánimo es el primer paso para alejarnos de Dios y el enfriamiento espiritual en la vida de todo cristiano. Veamos algunas causas de las cuales o por las cuales el desánimo viene a la vida de los cristianos. El desánimo viene cuando nos sentimos decepcionados. Escuche bien. Por otros cristianos. Salmo 55, versículos del 12 al 14, dice de la siguiente manera: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Verdaderamente tenemos que reconocer que si algo provoca desánimo y frustración en nuestro corazón, es cuando nos sentimos decepcionados de otros cristianos. Y yo sé que usted se ha sentido decepcionado de otros cristianos, y yo me he sentido decepcionado. De los que dijeron lo que hicieron, principalmente cuando los que nos han decepcionado a lo mejor son nuestros líderes o nuestros pastores o alguien en quien nosotros confiamos. Por eso la Escritura dice, hermanos míos, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuidado en qué está poniendo su confianza. Todos somos pecadores y todos podemos fallar, y eso es algo que le hemos enseñado a la iglesia y que constantemente le hemos dicho: no nos veneren a nosotros porque yo puedo fallar. Les puedo fallar, trato de no hacerlo, pero les puedo fallar. Pero hay uno que no le va a fallar. No pongan sus ojos en los hombres. El versículo 13 y 14 decía: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familia. Muchas veces nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes, pastores,
que para nosotros viven doble vida. Es decir, que nos dicen lo que tenemos que hacer y ellos son los primeros en... Perdón. Ellos dicen lo que no tenemos que hacer y ellos son los primeros en hacerlo. Muchas veces nos sentimos decepcionados de los hermanos. Líderes, pastores que actúan con hipocresía, es decir, que nos tratan muy bien frente a nosotros, pero que hablan muy mal de nosotros a nuestras espaldas. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, o los líderes, o los pastores cuando sentimos que no cumplen nuestras expectativas, que no hacen lo que creemos que deberían hacer. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, líderes, pastores que tienen mal testimonio, quizás por causa de sus acciones. Nos sentimos decepcionados por los hermanos, los líderes o los pastores que tienen un carácter peor que una persona que no conoce a Dios. Por su mal carácter muchas veces nos han ofendido, nos han humillado o dañado de alguna manera. Si usted se ha sentido desanimado porque alguno de los suyos le ha fallado, no le voy a decir que esto tiene que pasar en nuestra vida. Ojalá no pasara, pero pasa, sucede. Pero mi confianza, su confianza, no puede estar puesta en los hombres. ¿Cómo superar el desánimo? Cuando nos sentimos decepcionados. Para poder superar el desánimo, querido amigo, vecino, hermano en el Señor, para poder superar el desánimo necesitamos aprender 3 cosas importantes. Primero, necesitamos aprender a ver a las personas como el Señor nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Con misericordia. Con misericordia. Nosotros tenemos que aprender a ver también a los demás con misericordia, recordando que somos débiles, pecadores e imperfectos. El Salmo 103, versículo 13-14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Necesitamos aprender a perdonar de corazón. Posiblemente el Señor está permitiendo esto en nuestra vida para que aprendamos a practicar la paciencia, el perdón, de la misma manera como Él nos tiene paciencia y nos perdona a nosotros. Porque es fácil decir hay que perdonar, es fácil decir hay que tener misericordia, es fácil decir que hay que tener amor, pero tenemos que pasar estas situaciones para que eso lo podamos llevar a la práctica. Necesitamos aprender a ver estas circunstancias como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16 dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios prueba nuestra fe. Cada palabra que nosotros decimos, Dios la prueba. Cuando le decimos tú eres mi Señor, Dios lo va a probar. Y Dios muchas veces va a producir este tipo de cosas, o va a permitir que pasen estas cosas, o que pasemos estas cosas. No para que nuestra vida se desanime, sino que para que su presencia y su gloria nos haga crecer. Voy a dejarlo hasta ahí. El próximo video vamos a seguir hablando sobre estos enemigos invisibles, sobre todo el desánimo. Amén. No se olvide,
Esto es para que nosotros aprendamos, para que crezcamos, para que le digamos al Señor, a pesar de todas las circunstancias, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. No estoy solo, no estás solo. Te puede fallar todo el mundo, toda la sociedad, inclusive tu familia, pero hay uno que no lo hace. Y ese se llama Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video, en este espacio llamado Momento de Reflexión. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, está el Facebook, está nuestro canal de YouTube, está el WhatsApp. No hay problema. Usted escribe, nosotros respondemos a través de la palabra. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao. Bendiciones.